¿Cómo les va? Vamos a hacer un poquito de previa del programa hoy en IP Noticias a partir de las 8 de la noche, un poquito lo que entra, un poquito lo que no entra también. Bueno, nada, espero que estén bien porque realmente tenemos muchas cosas para conversar y bueno, si lo pueden seguir haciendo una picadita, haciendo una previa, están haciendo unos días muy lindos, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, seguramente en otros lugares del país sucede algo similar, así que tenía ganas de compartir con ustedes algunas ideas. Todo transcurre alrededor de las últimas medidas que anunció el ministro de Economía y candidato Sergio Massa, que sabemos tienen que ver con iniciativas para tratar de aliviar los efectos de la devaluación inmediata a las PASO, donde allí, bueno, fue un zarpazo importante que generó este impacto en precios en la semana, donde vimos un 12,4% de inflación mensual en agosto y además un zarpazo tremendo en la categoría de alimentos, ¿no? Ahí vibro un poquito porque se mueve la cámara. Bueno, nada, estoy aprendiendo, un poquito. Estoy investigando el OBS, pero el problema, porque me gustaría acá mostrarles algunas imágenes, algunos cuadros, también algunas declaraciones, pero bueno, por ahora no lo puedo hacer con tranquilidad. Ya vamos a encontrar la vuelta seguramente. Les quiero contar lo siguiente, que Sergio Massa, bueno, decidió eliminar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, el llamado impuesto al salario, bajo la famosa consigna del salario no es ganancia. Esto beneficia fundamentalmente y le da una suma importante de dinero a unos 800.000 trabajadores, que es el sector que la verdad está mejor, que mejor puede soportar la crisis dentro del universo de los trabajadores. Claro, allí vino el reclamo, hubo un tuit de Natalia Saracho, diputada nacional de Unión por la Patria, y que responde al espacio de Juan Grabois, que le dijo, bueno, los felicito a los sindicatos por esto que consiguieron, pero les pido que nos ayuden a los que estamos en situación de pobreza, los que tenemos menos ingresos, a tener también algún tipo de refuerzo para poder soportar eso que dejó la devaluación. Y allí vino el anuncio de la quita del IVA para quienes perciben hasta 708.000 pesos de salario, los monotributistas de todas las categorías, que hasta 18.800 pesos, con un tope de 18.800 pesos, les van a devolver el IVA de los productos de la canasta básica cuando compren básicamente en supermercados, en algunos almacenes. Ojo, que si vas al almacén enfrente de tu casa y te da un tiquecito así nomás, casi que te lo escribe en un papelito, eso no sirve porque te lo tiene que facturar, si no, no hay devolución. Esto es un elemento importante. Y claro, la gran pregunta es si esto va a alcanzar o no. ¿Sí? Ya convocó además el gobierno a una reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para evaluar un posible aumento. Esto puede tener un impacto positivo. Hoy por hoy, la suma de dos salarios mínimos, suponiendo que una familia tipo, los dos adultos mayores tienen ingreso, la suma de esos dos salarios mínimos no alcanza a compensar la canasta básica, que es lo que indica la línea de la pobreza. Entonces es importante un aumento. Este es un debate que viene desde hace muchos años. En general lo pisa el salario mínimo el propio Estado porque le implica gasto también al gobierno, sea del color que sea, porque tiene impacto en las asignaciones sociales, en los planes, en los salarios docentes, en las jubilaciones. Entonces por eso siempre hay como un fuerte inconveniente con el salario mínimo. Y ahí hay que ver de qué manera se puede solucionar eso, porque realmente es un problema serio. ¿Alcanza con esto? Y son 18 lucas, la verdad que parece muy poco, es justamente el 21% de la canasta básica. No pareciera ser tan fuerte, tan importante, ayuda, sobre todo en los sectores que tienen menos recursos, el impacto de ese monto es un poquito más importante. La pregunta es por qué no se asignó una especie de IFE, ¿no? Como se vivió en un momento de emergencia, que fue la pandemia, se aplicó un IFE, ¿no? Un ingreso familiar de emergencia para todos los que lo pedían y sobre todo para reconocer ese universo que está
en la informalidad. Ese es el sector que hasta ahora no tiene respuesta alguna. Hay quienes dicen, si pagan con su tarjeta de débito, o sea, si se hacen una cuenta en un banco, que eso cualquiera se lo puede hacer, y van a pagar con su tarjeta de débito un trabajador informal, es decir, que no está registrado, o un autónomo, van a poder percibir esto. Pero bueno, hay muchas dudas allí, y está claro que la medida más fuerte tiene que ver con eso, con el IFE, con un ingreso universal, que por supuesto tiene impacto en lo fiscal, pero que existen instrumentos como los aportes extraordinarios a las grandes fortunas que hizo en su momento el gobierno en la pandemia a través de una ley, o que está haciendo ahora Lula, que lo hizo directamente por decreto, un impuesto del 15 al 20%, lo hizo hace menos de un mes, a los súper ricos, así les llama, y a los brasileros que tienen sus montos, que tienen dinero, que tienen propiedades en el extranjero. Y además a eso le sumó un aumento importante del salario mínimo vital y móvil. Por eso está mejorando mucho Lula en su imagen, como contraparte de lo que está sucediendo con Bolsonaro, que no para de recibir golpes, ¿sí? Ya fue inhabilitado a ejercer cargos políticos durante 8 años. Sus militantes que asaltaron el Palacio del Planalto y las distintas sedes de los poderes del Estado también fueron condenados a 17 y 14 años de prisión. Bueno, seguramente mañana o pasado voy a subir una columna que hice en IP donde cuento esta historia, que la verdad es muy pero muy interesante, sobre todo para pensarlo en esto, ¿no? En su contexto, que bueno, hay que tenerlo en cuenta, también no deja de ser importante, no es solo la medida en sí o la condena en sí. Bien, entonces vamos un poquito a esta medida que tiene que ver con un posible ingreso universal. Hoy habló Guillermo Michel, que es el titular de aduana, vendría a ser como la mano derecha de Sergio Massa en temas económicos, el que estudia directamente los temas económicos, y dijo que se está estudiando una medida para autónomos e informales, trabajadores autónomos e informales, así que atención a lo que pueda suceder en los próximos días. Nosotros hoy en IP, bueno, voy 7 minutos 24, bastante, 25. Hoy voy a conversar, cambio un poquito de tema. Pará, te quería decir algo más. Otra medida importante que tuvo menos bombos y platillos, menos repercusión, pero la verdad que es muy importante. Y es la medida que proponía el sector de Juan Grabois dentro de la interna de Unión por la Patria. Se habilitó el registro único de solicitante de lotes. Registro único de solicitante de lotes para todas las personas que no tengan propiedad y que quieran un terrenito para producir o para vivir allí. Fíjense qué sencillo. El Estado abre un registro, no quiere decir que lo van a otorgar, pero por lo menos va a tener un mínimo conocimiento de cómo es la demanda y se van a evaluar tierras fiscales que se podrían destinar a ese uso. La verdad que es una iniciativa muy interesante, poco difundida, así que si la ves ahí circulando por redes sociales, hacésela llegar a quien pienses que le puede servir, porque la verdad que está buena, está muy buena. Yendo un poquito al programa de hoy, vamos a estar con Leopoldo Moro, miembro de Unión por la Patria, pero desde la Unión Cívica Radical o desde el radicalismo, porque la UCR como estructura está dentro de Juntos por el Cambio, pero hay dirigentes como él, como Leandro Santoro, que militan dentro del espacio del peronismo, del kirchnerismo, ya desde hace muchos años. Y vamos a hablar sobre este video que grabó Ricardo Alfonsín, es actualmente embajador argentino en España, llamando a votar a Unión por la Patria, ¿sí? A ver cómo repercute eso. La verdad que la UCR tuvo una performance muy mala en las elecciones. Primero, no pudo tener un candidato propio presidencial, ya es la segunda elección que no tiene un candidato propio. Y segundo, encima le fue mal en una interna, que es Horacio Rodríguez Larreta, así que quedó como a nivel nacional en una situación muy delicada. A nivel distrital no tan mal, ganó de forma apabullante el domingo pasado Maximiliano Puyaro en Santa Fe, entonces eso le da un poquito más de cuerpo. También es cierto que él se presentó como el heredero de Miguel Lifchitz, que es el ex gobernador socialista,
Entonces ahí, bueno, hay como una confusión, ¿sí? Mañana hay elecciones en Chaco y también tiene chances, importantes chances. Sdero se llama, otro dirigente radical que podría ganarle al Coqui Capitanich, quiere dar el batacazo, vamos a ver qué sucede. Le tienen que sacar 10 puntos uno a otro para poder ganar en primera vuelta, si no hay balotaje. Así que habrá que ver qué sucede finalmente con esa elección, pero queríamos conversar un poco con Leopoldo Moró qué está ocurriendo con los radicales en relación a la elección nacional, porque pareciera ser que quedaron como en una situación bastante incómoda, ¿no? Ellos no iban por Patricia Bullrich, ella es la que ganó la interna, y ellos tampoco claramente se oponen directamente a Javier Milei, que además los basurea todo el tiempo los trata mal. En su momento Sergio Massa tuvo acercamiento con algunos sectores radicales, porque de hecho el interrogante, y lo que vamos a hablar hoy con Leopoldo, el interrogante que se abre es qué puede llegar a suceder después del 22 de octubre, después de las elecciones. ¿Existe la chance de que se arme un gran frente de frentes para enfrentar a la ultraderecha, para enfrentar a Javier Milei, como fue en Brasil? Es decir, que haya una amplitud de sectores que acompañen a Sergio Massa, sectores que hoy lo están enfrentando. Bueno, esa es una pregunta que está abierta. Hay conversaciones subterráneas y por supuesto entre los votantes, ¿no? Entre los electorados de esos espacios políticos hay muchísima más discusión todavía, atentos a esto que le estoy diciendo en relación a las posiciones que tienen tanto Patricia Bullrich como Javier Milei con respecto a la Unión Cívica Radical. También maltrató a la Unión Cívica Radical en su momento el propio Mauricio Macri, hablando mal de Hipólito Yrigoyen. Así que, bueno, es una linda charla la que vamos a tener hoy con Leopoldo Moró. 12 minutitos voy. La vez pasada fueron 10, 7, no sé. Bueno, el flaco me dijo que había estado bien el tiempo y ahora me estoy yendo un poco a la mierda. Pero bueno, sepan comprender, esto va de a poco, ¿sí? Ya les dije, estoy aprendiendo, yo les quiero poner algunas cositas por ahí. ¿Saben qué vamos a hacer? Bueno, el otro invitado es Carlos del Frade, porque se conoció un fallo donde aparentemente le van a entregar Vicentín, sí, Vicentín, ¿te acordás de Vicentín? Se lo van a entregar a sus acreedores, entre ellos el Banco Nación, es decir, el Estado Nacional. Aquel proyecto de Alberto Fernández que después reculó en chancletas, bueno, ahora, cuando ya prácticamente estamos en el fin de su mandato, bueno, finalmente puede llegar al Estado a partir de un fallo de la justicia. Lo vamos a conversar con el diputado provincial Carlos del Frade, diputado de la provincia de Santa Fe, que fue muy activo en la denuncia de las empresas exportadoras, entre ellas Vicentín, en relación a cómo estafó al Estado, cómo pidió un préstamo enorme al Banco Nación y a los pocos días se declaró en quiebra. Bueno, hay otro tema que vamos a tocar, pero creo que ya se está alargando, así que mejor se los voy a contar en un próximo video. Pero bueno, tiene que ver con las repercusiones de la declaración de un funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, algo así como el Ministerio de Economía, que dijo: si los gobiernos no cumplen con el Fondo Monetario Internacional, habrá que evaluar la posibilidad de quitarles el apoyo. Y eso resuena fuerte porque una vez que pasen las elecciones, si es que el gobierno logra entrar en un balotaje en noviembre, antes del balotaje, tiene que renegociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que haya un desembolso y no entre en default. Entonces esta declaración enciende las alarmas porque ¿qué pasa? Bueno, aparece el Fondo Monetario Internacional como un actor clave que puede dejar a la Argentina pedaleando en el aire justo antes de las elecciones aquí en nuestro país. Entonces ese también va a ser un tema que vamos a conversar en el día de hoy. Yo después les quería comentar una encuesta, bueno, ya que está se los digo ahora. También el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esto es un documento que circuló ya hace un tiempo, está buenísimo porque lo que hizo es llevar adelante un estudio, un primer informe, una investigación sobre los sindicatos. Ustedes saben que Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, ha tenido declaraciones muy elogiosas hacia los sindicatos, diciendo que son los que construyeron la clase media. Bueno,
Ahora le encargó al Departamento del Tesoro, que vendría a ser como el Ministerio de Economía, que haga un informe sobre qué consecuencias tiene la intervención de los sindicatos en la vida de los trabajadores. Entonces lo presentaron hace un par de semanas y dijeron, por ejemplo, que aquellos trabajadores que están sindicalizados tienen ingresos entre un 10 y un 15% por encima de los que no están sindicalizados. En Estados Unidos, ¿eh? ¿Qué te parece? Que las jubilaciones son mejores, que pueden tener instancias para procesar las quejas en los lugares de trabajo. ¿Qué más? Bueno, también cuenta que en 2022 se registraron 10.100.000 trabajadores sindicalizados en Estados Unidos, que además tienen un compromiso cívico grande, que aportan a compromisos con el sistema democrático, que incluso logran que se hagan donaciones para organizaciones benéficas y que reducen, esto es muy interesante, reducen aquellos lugares, aquellos trabajadores que están sindicalizados, logran una reducción de las brechas salariales entre varones y mujeres y las brechas salariales raciales, es decir, entre personas blancas y personas cuyo color de piel es negro o de otros colores. Así que es muy interesante. También dicen que aumenta la productividad de las empresas, la presencia de los sindicatos. Fíjense qué distinto a muchos de los discursos que solemos escuchar. Y por último, dicen que aumenta esa productividad porque suelen darle un lugar importante a los trabajadores más experimentados en las empresas. Bueno, nada, espero que les guste, los espero en un ratito a partir de las 8 de la noche en IP Noticias. Chau, chau.